Buenos días, profe. ¿Cómo les fue en su materia de español? Bueno, ya no es Bien, bien. español, ¿verdad? Ya andan por historia o... Historia. Buenos días, profe, buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Todo bien, profe. ¿Y usted? Muy bien, aquí. Bueno, ya somos bien poquitos. ¿A poco sí? Ya nada más quedan 4. Es que ya los asustó, profe, con el examen. ¿Quién los asustó? Pues usted, profe, ¿No? de que sí, de que les ponía ejercicios que, pues sí, para ellos eran complicados. No. Nada que ver. Pues sí, no Ah, sé no es por cierto, qué. profe, es broma, es broma. Diferentes motivos, pues creo que se fueron saliendo. O no sé si sigan las clases en línea, pero bueno. Bueno, grabadas. Pero pues sí, ya veo muy poquitos aquí. Pero bueno, vamos a trabajar. El día de hoy la clase está muy tranquila. Nos vamos a llevar muy relajada. Ya estamos terminando, ¿eh? Ya la siguiente semana es la última clase, ¿no? ¿O cuándo es su examen? El 18. Ah, entonces sí, la siguiente semana es la última clase. Sí. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy con la estadística. Cuando ustedes escuchan la palabra estadística, ¿con qué lo relacionan? ¿Qué se les viene a la mente? Seguramente le hemos escuchado esa palabra, estadística. ¿Dónde le hemos escuchado y para qué le hemos escuchado? En una gráfica. En una gráfica, muy bien. ¿En qué otra? A ver, ayúdenle los demás. Tania, Andrea, Jessica. Como en un análisis. En un análisis, muy bien. Entonces nos dice que en una gráfica. En un análisis. Para comparar algo. Comparar algo. Y si nosotros asociáramos esta estadística con otra palabrita que casi siempre van juntas o la escuchamos juntas. La probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, ¿con qué la relacionamos? ¿Con qué relacionamos esa probabilidad? Para saber los posibles números. Para hacer los posibles números, ¿ok? Algo, no sé. Sí. Pongamos un ejemplo. ¿Alguno de ustedes conoce el juego de la Lotería Nacional que se llama Progol? Sí, profe. Progol. En ese Progol vienen 13 o 14 partidos de fútbol entre la Liga Mexicana y la Liga Española, la Alemana, bueno, varios partidos de fútbol, ¿sí? Por ejemplo, viene el América Pumas.
En esta casilla yo voy a marcar si creo que gana el América. En esta, si creo que van a empatar. Y en esta, si creo que van a ganar los poderosos Pumas. ¿Sí? Yo le voy a los Pumas. No, profe, no creo que gane el Pumas. Ya le ganó. Ah, ya me cae bien. De hecho, ya le ganó. Sí, ¿Sabe por qué, profe? La verdad. El pasado ¿Sabe sábado por qué, ganó profe? Pumas al América. Perdón. Porque el América, pues como compra todo, pues no. No, pero Por ya le eso el ganó el Pumas no puede sábado. ganar. El sábado le Sí, de ganó. hecho sí. Sí. No, por eso es que puse este ejemplo para presumir. Muy bien. Sí, profe, ya nos cae bien. Ok. Bueno, Bueno, mejor. o sea que todo el curso no le caí bien. Muy bien. No, es broma, profe. O sea que le caía mal, profe. No me voy a reprobar. Es broma. No, yo no verifico los exámenes, no se preocupe. No es broma, profe. Entonces, nosotros tenemos el análisis de este juego. Y ahí entra, ¿qué? ¿La estadística o la probabilidad? Ustedes digan. Pues la probabilidad, ¿no? Pero va de la mano con la estadística, ¿o no? Ok, mande la manita. Sí, les voy a decir por qué. Resulta que yo antes de poner mi decisión, yo hago un análisis, voy a investigar, voy a ver qué voy a poner ahí. Yo sé que mi corazón dice que le ponga a los Pumas, pero esto se trata de dinero, de ganar dinero. Entonces, pues tengo que tomar decisiones en base a números. Y yo me pongo a investigar y resulta que de los últimos 5 juegos, todo esto es inventado, no crean que me puse a investigar. De los últimos 5 juegos, el América ha ganado 2, han empatado 3 y el Pumas ha ganado 0. En los últimos 5 juegos, ¿a quién le apostarían? Al América. ¿Al América? Digo, al empate, perdón. El empate y el América tienen mayor probabilidad de que este resultado se dé. ¿Ok? Esto es estadística. Esto es estadística. ¿Ok? Analizar la información con la que cuento para que yo pueda tomar una ¿qué? Analizar y tomar una decisión. Tomar una decisión. Para eso sirve la estadística. ¿Sí? Para tomar decisiones. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Entonces, si vamos a jugar al Pro Bowl, que no sea con el corazón, que sea con la cabeza. Bueno, entonces, podemos nosotros establecer una definición de la estadística y quedaría de la siguiente manera.
Entonces, la definición de la estadística quedaría como la ciencia que utiliza los conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de las probabilidades. Nosotros todo el tiempo en la vida cotidiana estamos trabajando con las dos, con la probabilidad y con la estadística. Con la estadística porque nosotros tenemos muchísima información en nuestra cabeza, ¿sí? Que le llamamos experiencia, y en base a esa experiencia y a situaciones que hemos vivido, a errores que hemos cometido, a aciertos que hemos cometido o que hemos obtenido, vamos a tomar decisiones. Siempre estamos tomando decisiones, ¿o no? Sí, Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Desde que despertamos estamos tomando decisiones. ¿Por qué? Porque despertamos y decimos, ya me levanto o 5 minutitos más. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. La siguiente decisión es, ¿me baño o no me baño? Ah, no es cierto. ¿entro a la clase o no? No es cierto. Ándale, le invento un chisme al profe que no voy a poder entrar y que la veo grabada. Y luego, no, y empiezas a analizar, no, es que si ya lo inventé la otra vez, mejor tengo que inventar otro porque, ¿sí o no? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué nos vamos a poner? Nos asomamos a ver si hace mucho frío, si va a estar soleado, si está nublado, ¿sí o no? Y en base a eso va a ser lo que nosotros vamos a vestir ese día. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en base a la estadística o en base a la información que tenemos acá en nuestra cabeza y nuestra experiencia. Entonces, siempre la probabilidad y la estadística van a ir de la mano. Ahora, no siempre atinamos. A veces salimos con una chamarrota bien grande y está un calorón como eso de las 11, 12. O nos vamos bien frescos y al ratito el aguacero o el frío. Entonces, pues sí, a veces nos llega a fallar. Entonces, ¿para qué nos sirve la estadística? Pues la estadística nos sirve para, o nos permite, nos dice que permite resumir datos y acotar el papel de la casualidad. ¿Será eso cierto? ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Pues sí, porque vendría siendo, pues sí, nos viene resumiendo casi todo, o sea, nos da como que un ejemplo más resumido. ¿Ok? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de estadística, estamos hablando de recopilación de datos, ¿sí? Cuando nosotros recopilamos datos, pues es para obtener información, para poder ordenarla, para poderla analizar y en base a eso tomar una decisión. Ahora, existe también dentro de la estadística, como les decía, esa recopilación de datos. ¿Y de dónde vamos a obtener esa recopilación de datos? Pues de una población. Una población a la cual o de la cual nosotros vamos a sacar esos datos. Pero también existe otro concepto que se llama muestra.
¿Ok? La población va a ser el conjunto de datos completos. Conjunto de datos completos. Es decir, el total. Y la muestra va a ser solo una parte de la población. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros encontrar un ejemplo entre población y muestra? Por ejemplo, una población sería los números en total, todos los números. Si yo quiero tomar una muestra de esa población, ¿cuál sería un ejemplo de población? Podría ser, por ejemplo, los números primos. Sería una muestra del total de la población, que son los números. Denme otro ejemplo, por favor. Los números fraccionarios. ¿Mande? En fracción. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí el concepto de población y de muestra? Bueno, pues me sirve para lo siguiente. Si, por ejemplo, yo tengo que levantar una encuesta en un poblado que tiene 2,500 personas, ¿sí? Yo tengo que en ese poblado levantar pues una encuesta sobre el número de habitantes que hay en ese pueblo, pero que puedan acceder a un apoyo que se le está dando a los o las personas que estén en edad de estudiar. ¿Sí? ¿Cuál es la edad de estudiar? Pues de 6 en adelante, ¿no? Hasta los 20 y tantos que terminamos la universidad. ¿Sí? Entonces, pero en esa población hay 2,500 personas. ¿Qué pasa con los recursos? Si yo quiero levantar o quiero encontrar esa información, tendría que ir de casa en casa encuestando a esas personas. Eso sería un consumo muy grande de recursos, de energía y de tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber si ese programa es viable para esa población, pues no encuesto a las 2,500 personas. Yo puedo tomar una muestra y en lugar de ser 2,500 personas, puedo encuestar a 100, ¿sí? Y ya estoy tomando, en lugar de la población total, que son 2,500, solamente una muestra, el muestreo. Lo hemos escuchado nosotros cuando son elecciones, cuando hay votaciones en nuestras entidades o en el país. ¿Se han escuchado el concepto de muestreo o encuesta de salida? No se la hacen a la totalidad de las personas que vamos a votar, sino simplemente a una pequeña parte para saber hacia dónde se están dirigiendo los resultados, ¿cierto o no? ¿Sí lo habían escuchado? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, de ahí viene lo del muestreo.
Me avisan cuando pueda borrar, por favor. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ya, profe. Bien. Otro de los puntos que tenemos de la estadística es que dice que obtiene ordena y analiza los datos con el fin ordena, bueno, obtiene, ordena y analiza datos con el fin de obtener predicciones. Esto ya lo habíamos platicado hace un momento, ¿sí? Que nosotros vamos a basar en resultados previos, en análisis previos, para poder, pues, tomar decisiones o obtener o realizar predicciones sobre algún suceso que pueda suceder. No quiere decir con esto que nosotros nos vayamos a volver adivinos o vayamos a leer el futuro, pero pues sí podemos tener nosotros una cierta inferencia en que podamos reducir la casualidad. Pongamos un ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, tengo dos probabilidades.
que caiga águila o que caiga sol, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo lanzo esa moneda 4 veces? Y en esas 4 veces van a caer 3 águilas y un sol. 3 veces cae águila y una vez cae sol. ¿Qué creen que caiga en la quinta? Sol. ¿Sol? No, no sé. Es que ahí siento que sí es casualidad, profe. Ahí es casualidad. Sí, ¿no? Sí, claro. Es mucho de la casualidad y es mucho de la probabilidad. No podemos saber a ciencia cierta. Cualquiera diría, "Ah, pues va a caer águila porque ya cayó 3 veces, ¿no?" Sí, pero luego sale lo contrario. Ajá, también era la lógica que utilizaban los cruzazulinos. Decían, ya llevamos 23 años sin ser campeones, ya nos toca, ¿no? Sí. Qué buen ejemplo, profe. Ya es mucho, ya es demasiado. Ya habían superado incluso la ley de las probabilidades por todos lados. Sí. Ya lo único que quedaba era que fueran campeones, porque ya no había para otro lado. Es que ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, pues Sí. ya, les pasó y miren, pum, bien felices. ¿Ok? Bueno, entonces, de eso se trata la estadística. Ahora, esta estadística, pues como estamos viendo, trata sobre las mediciones. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Ah, profe. No, profe, espere, porfis. Bien, espero. Ya, ahora sí. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces como dijimos que la estadística se encarga de analizar las tendencias sobre ciertos sucesos. Nosotros vamos a ver ahora las principales medidas de tendencia. Las medidas de tendencia central. ¿Ok? Nosotros tenemos 3 tipos de medidas de tendencia central. La primera de ellas es la media. Y la media es dice que la media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos.
Pongamos un ejemplo. Yo tengo los siguientes datos numéricos. ¿Sí? Esos son mis datos numéricos y yo quiero saber cuál es la media de esos datos. Dice que lo que yo voy a hacer es sumarlos. Es decir, 11 más 6 más 7 más 4 y más 7. Y lo voy a dividir entre el número de datos, entre la cantidad de datos. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, voy a dividir entre 5 para obtener mi media. ¿Ok? Si yo hago esa suma, ¿cuánto me da? Son 35. Entre 5 da 7. Entre 5. Eso me da como resultado. Bienvenidos a la casa de muñecas. ¿Sí? Quiere decir Está por aquí en algún sitio. que mi media es igual a 7 de este conjunto de datos. Es muy sencillo, ¿no? Si nosotros lo analizamos, Sí, profe. vamos a sacar un promedio. ¿Cuántas veces no hemos sacado un promedio? Muchas. Cuando De la querías prepa. saber tu promedio de las calificaciones, ¿no? Sí. Sí. Pues, híjole, sí pasaré o no pasaré. A ver, deja saco mi promedio. Y por ahí veías que era 5.9. Dices, no, pues ya. Ya no pasé. Bienvenido extraordinario, ¿no? Yo era bien feliz cuando mis profes decían, ¿te pongo 7 o haces examen? ¿Qué creen que decidía? Hacer El examen. 7. No, pongan Amén. 7, ahí se ve. Yo nunca fui vanidoso. Yo siempre dije, el 7 es necesario, más de 7 ya es pura vanidad. ¿Por qué no le dije esto a mis padres? Pero se lo puedo decir ahora, ¿no? No es cierto. Eso sí. ¿Ok? Bueno, entonces sí queda entendido cómo, cómo se saca la media. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya puedo borrar? Profe. Sí, profe. Ya, gracias. La segunda medida de tendencia que vamos a conocer nosotros es la mediana. Y la mediana es el valor